Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 10 del libro de Juan. Nos encontramos ante una de las figuras más emblemáticas atribuidas a Jesús, el título del buen pastor. El salmista David lo reconoció de la siguiente manera: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. También Juan hoy se ocupa de presentar a Jesús hablando como el buen pastor. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Entonces Jesús dijo: os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús pronunció estas palabras después que los líderes religiosos expulsaron a aquel hombre que fue sanado de su ceguera y lo expulsaron de la sinagoga por el hecho de haber testificado de Jesús. Ahora Jesús les cuenta esta parábola y los hace reflexionar sobre el cuidado que deben tener de las ovejas. Jesús hace una diferencia entre el buen pastor y los demás pastores. ¿Cuáles son esos pastores y qué características tienen aquellos que Jesús recrimina en el capítulo de hoy? En primer lugar, los que no son capaces de dar su cara a sus ovejas, que presentan ser una manera cuando realmente no lo son. Esto representa el hecho de que no entren de frente por la puerta hacia el redil. Una segunda característica es que las ovejas no lo siguen, pues él es un desconocido para su rebaño. Una tercera característica es que su voz no es reconocida por su rebaño. Una cuarta característica es que él busca únicamente su beneficio y no le importa ni siquiera la vida de sus ovejas. Otra característica es que si ven las ovejas en peligro, no son capaces de advertirles del peligro que están en ese momento enfrentando o rescatarlas si es que ya han caído en las garras del enemigo. Finalmente, o en conclusión, las ovejas no le importan para nada. Jesús utilizó esta figura para reprender a los líderes religiosos de aquel entonces. Pero son principios que podemos aplicar también en nuestra propia vida. ¿Qué tipo de pastor eres? ¿Qué tipo de líder religioso tú eres? Ocupémonos de hablar ahora acerca del redil. Porque para ser parte del redil del pastor, debes tener ciertas características. La primera característica es que debes escuchar la voz de tu pastor y no solamente escucharla, sino también obedecer a su voz. Una segunda característica es que debes dejarte guiar por el pastor. Por el camino que él te indique, debes ir sin cuestionar, sin preguntar, porque él es tu pastor. Y la característica número 3 es que debes alimentarte del pasto que tu pastor te presenta. Es decir, la Biblia es el mejor pasto que una oveja puede gustar y no tienes que estar buscando pastos diferentes o en otros lugares. Hay un versículo muy interesante que no podemos pasar por alto. El versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Permíteme hacerte una pregunta para finalizar en esta hora. ¿Eres parte del rebaño del Señor? ¿O eres parte de estas ovejas que están en otro redil y que necesitas venir al redil
del buen pastor. Tal vez te preguntarás, pastor, ¿cómo sé si soy oveja del redil del buen pastor o me encuentro en otro redil diferente? La respuesta es muy sencilla. Si tú estás escuchando la voz de tu pastor, la voz que proviene de la palabra de Dios, y obedeces lo que en ella dice, entonces eres una oveja del redil del Señor. Pero si estás yendo tras voces extrañas, tras creencias que no tienen fundamento en la palabra de Dios, te estás alimentando de otros pastos que tu pastor no quiere que te alimentes, pero te sientes cómodo o cómoda en ese lugar, porque esos pastos te son agradables a tu paladar. Pero déjame decirte que finalmente esos pastos dulces que muchos pastores presentan hoy en día, finalmente se convertirán en amarga hiel. Entonces, ¿qué hago, pastor, para poder ser parte del redil del buen pastor Jesús? Es sencillo. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz de Jesús. Y si donde estás en este momento no te sientes cómodo, es porque no perteneces a ese lugar. Y necesitas venir al redil donde el buen pastor te da pastos verdes, donde Él te alimenta a través de su palabra. Tú eres una oveja del rebaño del Señor. El pastor te está llamando. Vuelve hoy a casa. ¿Te gustaría encontrar el camino para ir al redil del Señor? Necesitas sabiduría y necesitas una brújula, una guía en tu vida. ¿Sabes cuál es esa brújula? La palabra de Dios. ¿Te gustaría entonces hoy encontrar el camino de vuelta al redil? Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque a través de tu palabra, que es como una lámpara que alumbra nuestro camino, nos das el privilegio de conocer la senda por la cual tú quieres que andemos. Bendícenos y ayúdanos a tomar decisiones que nos permitan estar en el redil verdadero. Gracias porque como el buen pastor, tú das la vida por las ovejas. Diste tu vida por amor a nosotros. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.